Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión solemne de incorporación a miembro extranjero del doctor Ángel Modesto Nasco García. Señor secretario, por favor, sírvase leer el orden del día. Sesión solemne de incorporación a miembro correspondiente extranjero del doctor Ángel Modesto Nasco, miércoles 18 de mayo de 2022. Agenda. Primero, apertura de la sesión solemne. Segundo, palabras del doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Tercero, lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación a miembro correspondiente extranjero del doctor Ángel Modesto Nasco. Cuarto, lectura del trabajo de incorporación del doctor Ángel Modesto Nasco. Quinto, discurso de respuesta a cargo del académico doctor Carlos Guillermo Cárdenas, miembro correspondiente estatal. Sexto, juramentación del doctor Ángel Modesto Nasco. Séptimo, firma del libro de personalidades ilustres. Octavo, entrega de publicaciones de la Academia de Mérida. Noveno, entrega de publicación del doctor Ángel Modesto Nasco a la Biblioteca José Vicente Nocete de la Academia de Mérida. Décimo, ofrenda poética del doctor Hildebrando Rodríguez a la obra del doctor Ángel Modesto Nasco. Y 11º, clausura de la sesión solemne. Punto número 1. Apertura de la sesión solemne. Queda abierta la sesión solemne. Quiero darles la bienvenida a todos los presentes. Punto número 2. Palabras del doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Ciudadanos, vicepresidentes de la Academia de Mérida y demás miembros de la Junta Directiva, colegas académicos, individuos de número, miembros correspondientes, estadales y miembros de honor. Doctor Carlos Guillermo Cárdenas, miembro correspondiente estadal y responsable del discurso de respuesta de esta sesión. Doctor Ángel Modesto Nasco García, miembro correspondiente extranjero que se incorpora esta tarde. Distinguida licenciada Yimari de Nasco, esposa del doctor Ángel Nasco. Invitados especiales, señoras y señores. Hoy tenemos un acto muy especial, pues se trata de una sesión solemne en la cual la Academia de Mérida se honra en incorporar como miembro correspondiente extranjero al doctor Ángel Nasco García, médico cirujano egresado con honores de la Universidad de los Andes y con especialidades en medicina interna y medicina crítica, obtenidas en nuestra universidad y en la Universidad de Carabobo, respectivamente. En esa importante universidad autónoma del centro del país, el doctor Nasco tuvo una muy importante carrera como docente. En su ejercicio profesional, el doctor Nasco se ha desempeñado en Venezuela y en España, donde destacan sus servicios para la atención de la salud en terapia intensiva, medicina interna y laboral, y la publicación de artículos y libros de su especialidad. Pero además, quien hoy se incorpora al seno de esta academia tiene una vasta obra literaria con la publicación de ensayos, poemas y novelas que enriquecen las letras venezolanas y españolas
y que muestran a un ser humano altamente sensible a la literatura que recrea en la historia, la ficción y la poesía. Un aspecto que quisiera destacar en el caso del doctor Ángel Nasco tiene que ver con sus orígenes. Él nació en la isla de La Palma, la misma que entre septiembre y diciembre de 2021 ocupó los titulares de la prensa mundial debido a la repentina, larga y muy preocupante erupción del volcán de la cumbre Madre Vieja. Desde esa hermosa y turística isla canaria salió el joven Ángel Nasco hacia esta tierra que los canarios han dado por llamar la octava isla, Venezuela. En estas tropicales tierras, concretamente en Maracay, nuestra llamada ciudad jardín, y en medio de un país que destaca en el concierto internacional por su pujanza económica y sus oportunidades de ascenso y superación social, el joven Nasco completó sus estudios secundarios al tiempo que junto a los suyos colaboraba de manera solidaria con los emprendimientos familiares, de donde forjó un espíritu de compromiso y pasión por el trabajo y el estudio que le valieron para llevar a cabo de manera aventajada su carrera universitaria. Esta condición de inmigrante tiene para mí un elemento fundamental en la vida de las personas. El desarraigo de la tierra que te vio nacer, especialmente cuando se vive como le tocó vivir al adolescente Ángel Nasco, pienso, infunde en el inmigrante un ingrediente muy valioso y que tal vez tiene que ver con la pérdida del lar al que estabas acostumbrado, pero que en un momento dado es insuficiente para ofrecer las condiciones de vida que se aspiran o desean, lo que empuja al destierro. Se lleva ya la marca, la experiencia de la pérdida, y tal vez por eso el arribo a una tierra que como esta, la venezolana, le ofrece esas oportunidades, entonces se aprovechan, se valoran y se hacen propias. Y propia creo que hizo el doctor Nasco y su familia a esta tierra de gracia donde están las nuevas e indisolubles raíces. Hoy, desde hace ya 2 décadas, el doctor Nasco retornó a las Islas Canarias, esta vez a Tenerife, pero desde allí a jugar por sus nexos profesionales y su producción intelectual y sus nexos familiares, sigue íntimamente conectado con su país de adopción, Venezuela. Por eso, hoy en esta academia no solo estamos recibiendo a un académico venezolano que cumple los méritos suficientes para ocupar el sitial de miembro correspondiente extranjero de esta corporación, sino a través de su persona y en un solemne acto como este, la academia reconoce el aporte, el empuje, el entusiasmo, la impronta y el compromiso de construcción de nuestra venezolanidad que ha recibido el país de todos aquellos que en un momento dado llegaron aquí para hacer esta tierra suya y donde se les recibió con los brazos y el corazón abierto. Esa inmigración, junto con los valores autóctonos del país, ha construido una pujante idiosincrasia venezolana que es diversa, polifacética, compleja y maravillosamente variada, alimentada por costumbres, sabores, aromas, música y valores que enriquecen nuestro país en sus aspectos culturales, económicos, políticos y sociales. Varios son nuestros académicos que como el doctor Nasco vieron la luz en tierras allende los mares y la vida los trajo para fundirse y confundirse con los de aquí, entre los que quiero destacar el nombre del doctor Mario Spinetti Berti, nacido en la isla de Elba, en Italia, el doctor Julián Aguirre P., nacido en España, el doctor Manuel de la Fuente, también español, andaluz, la doctora Patricia Rosenbay Levy, que está aquí con nosotros, nacida en el Cairo, en Egipto,
y renacida en Puerto Ordaz. El doctor Alfredo Zubillaga, nacido en Colombia. El doctor Carlos Espinosa, mi compañero del CIDIAD y secretario de la Academia, nacido en Santo Domingo, República Dominicana. O el doctor Hervé Llegat, recién ingresado a nuestra Academia, nacido en Francia. Complementariamente, apreciados señores académicos y amigos de la Academia que hoy nos acompañan, siento que cuando llevamos a cabo un acto como este, cuando nosotros mismos tenemos la oportunidad inigualable que la vida nos da de estar en escenarios académicos como el que nos ofrece esta multidisciplinaria Academia de Mérida, creo que por un lado se valora la obra académica, intelectual, científica, humanística o artística del académico, pero también creo que se reconoce el origen, la estirpe, los padres, la familia, desde donde se han forjado esas virtudes y valores que se destacan al ingresar como miembro de esta corporación. Reciba, doctor Ángel Modesto Nasco, toda su familia, su señora esposa acá, sus amigos que tiene en ambas orillas, nuestra palabra de bienvenida y felicitación. Muchas gracias. Punto número 3. Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación a miembro correspondiente extranjero del doctor Ángel Modesto Nasco. Academia de Mérida. En asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estadales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y sus reglamentos, considerando que el doctor Ángel Modesto Nasco García es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en 1980, con posgrado en Medicina Interna en la Universidad de los Andes en 1985, especialidad en Medicina Crítica en la Universidad de Carabobo en 1990 y curso medio en Salud Pública en la Universidad de Carabobo en el año 1991. Fue profesor de la Cátedra de Medicina Interna de la Universidad de Carabobo, fundador y director médico de la Red de Emergencia del Estado Aragua, médico de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica La Colina en Tenerife, Islas Canarias, España, de donde actualmente ejerce como médico asistencial en medicina del trabajo. Considerando que el doctor Ángel Modesto Nasco García ha desarrollado una fructífera actividad literaria y de publicaciones médicas, entre las cuales destacan Historia del Mal, Entre el Bien y el Mal, novela, Sueños en Coma, novela, Depresión, un oscuro maratón, novela, Secuestro, ensayo, Presagios de libertad, novela, El inspector, novela, Consumo y gasto de energía, Sábito, factores de riesgo cardiovascular, Luces en la oscuridad, novela, Prevención de factores de riesgo cardiovascular, Sábito 2, prevención en accidentes de tráfico, educación sanitaria, Simón Bolívar, proceso de formación de un líder, ensayo histórico, y Adopción, novela en el año 2020. Fue fundador y director del Boletín de Médicos Internos y Residentes del Hospital Universitario de los Andes y director de la Revista Médica de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Hospital Universitario de los Andes. Considerando que es deber de la Academia de Mérida reconocer los méritos académicos y otros de quienes, como el doctor Ángel Modesto Nasco García,
con su trabajo, desempeño académico y vocación de servicio, avivan el conocimiento y enaltecen los valores de ciudadanía en Mérida y en Venezuela. Acuerda, primero, aprobar la incorporación del doctor Ángel Modesto Nasco García como miembro correspondiente extranjero. Segundo, celebrar una sesión solemne de la de la Asamblea de Individuos de número y miembros correspondientes estatales de la Academia de Mérida para hacer pública la incorporación del doctor Ángel Modesto Nasco García como miembro correspondiente extranjero. Tercero, entregar original en pergamino del presente acuerdo al doctor Ángel Modesto Nasco García. Cuarto, encargar a la Secretaría de Actas y Correspondencias de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida, dado y firmado en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, República Bolivariana de Venezuela, en el Salón de Sesiones de la Academia de Mérida, en la Casa de los Antiguos Gobernadores, a los 18 días del mes de mayo de 2022. Doctor Luis Alfonso Sandia Rondón, presidente. Ingeniero Carlos Espinosa Jiménez, secretario de Actas y Correspondencia. Lectura del trabajo de incorporación del doctor Ángel Modesto Nasco García. Doctor Luis Sandia Rondón, presidente de la Academia de Mérida. Señores académicos, doctor Carlos Guillermo Cárdenas, miembro correspondiente estatal de la Academia de Mérida, licenciada Yimari de Nasco, doctor Hildebrando Rodríguez, doctor Ricardo Gil Otaiza, invitados especiales, señoras y señores. Ante todo quiero agradecer el honor que recibo al ser incorporado como miembro correspondiente extranjero en esta ilustre institución, la Academia de Mérida. Es un honor, un orgullo para mí, para mi familia, para mis amigos. Bien, señor presidente, permítame transmitir un saludo de mi pueblo, El Paso, y de su alcalde, don Sergio Rodríguez, un pueblo que lucha actualmente en forma solidaria y unidos para tratar de superar el enorme daño sufrido con el volcán. Bueno, el título de mi discurso, Influencia de la inmigración canaria en la sociedad venezolana. Cuando me tocó preparar el discurso, obviamente pensé en muchas posibilidades. Y la inmigración es un tema que relacionaba mucho a Venezuela con Canarias. Y es un tema que ha estado en la historia de la humanidad, ha estado presente siempre y que está muy patente actualmente en la sociedad venezolana y en otros pueblos. Así que finalmente me decidí por el tema de la inmigración. La emigración es un proceso social que ha estado presente durante toda la historia y en todos los pueblos del mundo. Por una u otra razón, los hombres sufren alteraciones existenciales que les obligan a buscar otro camino,
una mejor calidad de vida. La persona que abandona su residencia habitual, su casa y quizá también su familia, casi siempre lo hace por una imperiosa necesidad, la cual no puede satisfacer en un espacio habitual, y lo hace buscando nuevos horizontes, con la esperanza de poder cumplir con algún sueño, de poder iniciar un nuevo proyecto de libertad. Es un proceso que altera la integridad del hogar, separa a los integrantes de un grupo familiar, también se deja atrás a los amigos, el trabajo, las costumbres, el medio ambiente y hasta el aire que respiras. Tu existencialismo se rompe, se desestructura. Dice la historia que cuando Colón pasó por este territorio insular, actuales Islas Canarias, a finales del siglo XV, notó que había muchos perros y las llamó Islas de Canes. De allí el nombre de Canarias. Es una importante observación para encajar el nombre que identifica a este territorio que parece flotar en las aguas del Atlántico frente al continente africano al sur de la costa marroquí. Las Islas Canarias surgen como un territorio definido desde la conquista de las mismas por los españoles, proceso de lucha que transcurrió durante gran parte del siglo XV, terminando el mismo a final de esa centuria. Concluye el período con la conquista unos años antes que se hiciera en territorio hispanoamericano, de tal manera que ejercen en forma casi paralela su quehacer en el proceso de colonización como nuevos territorios bajo el poder de la monarquía española, sometiéndose todos a los nuevos ocupantes durante varios siglos. Canarias, por su posición geográfica y por la acción de los vientos alisios, era puerto obligado para respostar a todas aquellas embarcaciones que se dirigían a América. Por esta condición favorable para los navegantes, la llamaban la Ruta de las Damas. El canario se ha fusionado con la gente del pueblo que le acogía, generando nuevas familias al mezclar sus genes guanches y españoles con los genes de las jóvenes colonias de América, españoles, los pueblos indígenas, los negros arrancados de África y la descendencia parda. El canario forma parte entonces de la misma génesis del pueblo venezolano, quedando imbricado al mismo en su genética y en el diario quehacer que define el existencialismo de esta joven nación. Tal es así que el pueblo canario, con sus 7 islas, ha querido extender su tierra, abrazar con cariño a la que ha denominado la 8ª isla, Venezuela. De acuerdo a los trabajos de Oxala García Rodríguez y Francisco García Talavera Casañas sobre aspectos genéticos del pueblo canario, la población canaria y su descendencia, de acuerdo con algunas publicaciones, para los siglos XVII y XVIII, llegó a representar aproximadamente el 25% de la población venezolana. Cifra muy importante si tomamos en cuenta que fueron los canarios, precisamente, quienes formaban la mayoría de la población blanca, muy por encima del blanco peninsular, razón por la cual habrá influido en forma muy particular en la genética de esta joven sociedad. De acuerdo a estos trabajos, destacando las citas de la publicación de la European Journal of Human Genetics de septiembre del 2003, una publicación comparativa del ADN MT mitocondrial,
de la población aborigen a la de los canarios actuales. Los linajes ADN-MT aborigen constituyen una proporción considerable, 42 a 73% del acervo genético del canario contemporáneo. De acuerdo al propio estudio, el porcentaje que podría ser más fiable es el del 73%. Aunque los antepasados más probables de los aborígenes canarios son los bereberes, norte de África, los resultados apoyan desde una perspectiva materna la suposición de que desde finales del siglo XVI, al menos 2/3 de la población canaria tiene un sustrato indígena guanche. Cuba y Venezuela destacarían como los lugares preferidos de aquellos inmigrantes canarios que buscaban la tierra prometida, donde poder trabajar, superarse, hacer fortuna, muchos de ellos con la esperanza de volver a su tierra, y lo hacían, pero otros muchos quedaron atrapados por el encanto de la tierra que colmaba sus expectativas, por el amor y la descendencia que les prodigaban, que enraizaban sus almas. Los que retornaban a su tierra muchas veces ya no encontraban a sus amigos de antaño. La madre y el padre ya no podían ofrecerle el merecido abrazo por el retorno a su hogar. Muchos de ellos a su llegada visitaban el camposanto para hablar, en la forma silenciosa que lo hace el alma, con su madre que murió, con la angustia de no poder abrazar a ese hijo que un día partió buscando nuevos horizontes. Ese hijo le lleva a su madre una flor, así como lo expresa el poeta venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde al regresar del exilio en su poema titulado Vuelta a la Patria. Hoy vuelvo, fatigado peregrino, y solo traigo que ofrecerte pueda esta flor amarilla del camino y este resto de llanto que me queda. Diferentes factores promovieron la emigración de la población de las Islas Afortunadas, como también se les conoce a las Islas Canarias. La causalidad interna o factores de expulsión es amplia. Cabe señalar la emigración desde finales del siglo XVII, dirigida por la corona, con la finalidad de poblar el Caribe. También las causas políticas, como sería la etapa de posguerra civil de España, 1936-1939, y la dictadura establecida por el general Franco, 1939-1975, posterior al final de esta guerra. A ello se suma la acentuación del efecto producido por la miseria endémica que venía padeciendo este pueblo desde el inicio de la existencia colonial, sobre todo en los años de la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, y posteriores, hasta finales de la década de los 60 del pasado siglo. Este proceso se conjuga con los factores externos o de atracción. En Venezuela, finalizada la Guerra de Independencia en 1821, se promovió una política inmigratoria con la finalidad de poblar zonas agrícolas en los vastos y extensos territorios de la República. Para 1831 se promulgó una ley en este sentido, la cual promovía la inmigración desde las Islas Canarias, ofreciendo todas las facilidades conducentes a integrar a estos nuevos pobladores al desarrollo de un pueblo que quería superar las inclemencias heredadas de la guerra. Así transcurrieron los años, produciéndose un flujo migratorio que dependía de los procesos socioeconómicos y políticos que se vivirían en ambas orillas del Atlántico.
Hay tres etapas bien diferenciadas en el proceso migratorio de canarios hacia territorios de ultramar. Una primera desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, aunque la cantidad emigrada no es despreciable, tampoco fue muy importante. En esta primera etapa, la emigración estaba relacionada al interés de la corona por políticas poblacionistas y a la defensa geoestratégica de algunos territorios. Se pretendía poblar y colonizar este nuevo mundo y al mismo tiempo preservarlo de los intereses expansionistas de ingleses, franceses y portugueses. Los canarios habitan Caracas y La Guaira, también en Yaracuy, donde fundan San Felipe, en los llanos San Carlos, Calabozo, hacia Aragua, La Victoria y Maracay, en Guárico, San Sebastián de los Reyes, Villa de Cura y San Juan de los Morros. En la costa central fundan y colonizan Curiepe y Panaquire, además de El Guapo, Barlovento y Río Chico. Fundan y colonizan otras poblaciones como Perijá, Cumaná, Cumanacoa, Concepción del Pao y Upata. Los canarios, según el profesor Manuel González, profesor de Historia de América en la Universidad de La Laguna y miembro del Colegio de Historia, de la Academia de Historia de Venezuela, también jugaron un papel destacado en la conquista y colonización de la región andina en los siglos XVI y XVII. Una segunda etapa podría situarse a mediados del siglo XVIII y las tres primeras décadas del pasado siglo XX. En forma lenta y progresiva, esta emigración crece, sobre todo cuando convergen los factores endógenos o de expulsión, como fue la crisis agraria y el impacto del primer gran conflicto mundial, con factores de atracción en el Nuevo Mundo, como sería el caso de Cuba, donde florece el cultivo del tabaco en la segunda mitad del siglo XVIII. La emancipación de las colonias hispanoamericanas también es causa del incremento del flujo migratorio hacia la isla antillana. Seguía siendo Cuba el polo de atracción, tendencia que se incrementa en el último tercio del siglo XIX. El general José Antonio Páez preside el primer Congreso Constitucional en la ciudad de Valencia el 18 de marzo de 1831, en el cual se auspicia la inmigración de canarios, según el decreto del día 13 de junio de 1831. Con relación a este decreto, dice el historiador venezolano González Guinand, la inmigración de individuos naturales de las Islas Canarias fue la primera que se favoreció por la identidad de costumbres, de religión y de lenguaje. Dio buenos resultados al país porque los inmigrantes eran laboriosos y fácilmente connaturalizaban y se mezclaban con los venezolanos. Una vez finalizada la Guerra Civil Española, ciclo en que casi se anula el proceso emigratorio, el desarrollo capitalista en Venezuela, fundamentado en los ingresos de la producción petrolera, produce un enorme mercado de trabajo y genera una gran necesidad de mano de obra, por lo que surgen políticas migratorias que facilitan el ingreso de extranjeros, sobre todo entre 1948 y 1958. Una riada humana procedente principalmente de la provincia de Tenerife abandona el archipiélago canario en dirección a Venezuela, estableciéndose la mayoría de ellos en las áreas urbanas, con excepción de los habitantes de la isla de La Palma, que prefirieron el campo por su mayor afinidad con las actividades agrícolas.
Para 1948 en Venezuela había un gobierno democrático con Rómulo Gallegos como presidente, que no tenía relaciones diplomáticas con la España franquista. Los emigrantes españoles eran bien recibidos porque se les consideraba antifascistas y contrarios a la dictadura, además de sufrir la pobreza de la posguerra civil. Pero para finales de este mismo año 1948 se produjo un golpe de Estado en Venezuela y la política migratoria cambió radicalmente. Ahora los antifascistas, antifranquistas eran considerados comunistas, ilegales, clandestinos. Por supuesto, era una inmigración sin papeles. Al llegar a Venezuela se les recluía en las islas de La Orchila o en Guasina en condición de hacinamiento con carencia de salubridad. Varios canarios murieron en Guasina. Este fenómeno de diáspora del pueblo canario, huyendo siempre de una miseria endémica destinada a permanecer en esta tierra, encuentra en Venezuela un oasis para calmar su sed de trabajo y superación. La emigración desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la década de 1950-60 se incrementa a cifras muy importantes. El contingente emigrado de Canarias hacia Venezuela en el decenio de los años 50 del siglo XX asciende a más de 72.000 personas y hasta 1964 los desplazados hacia la octava isla superan los 100.000 habitantes, procediendo más del 93% de la provincia de Tenerife, casi una cuarta parte de la población de estas islas. Entre 1957 y 64 salen de las Islas Afortunadas 2.848 familias para reunirse en América con sus parientes más próximos. Esta cifra tiene más importancia o mucha importancia si nosotros entendemos que la población en aquel tiempo era poca y en Venezuela tampoco era muy importante, no era mucha. A partir de 1960 se inicia un proceso de recuperación económica en Canarias, destacando el sector agrario y sobre todo las actividades terciarias como fueron el turismo y el comercio. Se produce entonces un descenso irreversible de la corriente migratoria, finales del 60. ¿Cómo era la vida de una familia común en Canarias en las décadas de 1950 y 60? En los años de mi existencia en la isla Palmera, de 1951 a 1966, era un periodo de tiempo en el cual aún se cargaba con las consecuencias socioeconómicas de la Guerra Civil Española, del 36 al 39, y de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, más el bloqueo comercial impuesto por algunos países democráticos a la dictadura franquista. Producto de la difícil situación económica que se vivía en esos años y de la persecución política que aún sufrían los republicanos, gran parte de la población de la provincia de Tenerife y principalmente de La Palma emigró a Venezuela. En ese éxodo migratorio se fue mi padre, a principios de la década de 1950, no por republicano, sino por pobre. De tal forma que mi infancia transcurre en un hogar con mi madre y 5 hijos menores de edad. Seguramente la remesa de dinero que nos enviaba mi padre desde Venezuela no era suficiente. El gofio, derivado de la cosecha de maíz, se consumía con leche en el desayuno. También escaldado o amasado con el caldo del puchero en el almuerzo y la cena. Acompañado con carne de cerdo, toda la familia criaba un cerdo que se mataba una vez al año y la carne se guardaba en un barril, una capa de
de carne, una capa de sal, una capa de carne, una capa de sal. Y esa carne se iba quitando en pedacitos para darle gusto a las verduras que por lo general procedían de las huertas que nosotros mismos sembrábamos. Había que sobrevivir, era una etapa muy difícil. Acompañado de carne de cerdo, a veces con un poco de mojo rojo, y si la carencia era extrema, lo hacíamos con aceite y vinagre. Quizá con alguna cebolla picadita y con suerte un pedacito de queso, el cual íbamos comiendo como los ratones, a pequeñitas mordidas para que alcanzara a medida que comíamos el gofio. Muchas tardes, como merienda, nos daban una pelota de gofio amasado con agua, aceite y azúcar, y con ello quedaba satisfecho por varias horas. El gofio salvó al pueblo canario de una hambruna. Acompañé muchísimas veces, junto con mi amigo José Carlos, a un muchacho vecino llamado Manolo, a vender el pan de leche que elaboraban diariamente en su casa. Él llevaba una cesta de pan sobre la cabeza, visitaba casa por casa, así recorríamos parte del pueblo. Y lo acompañaba porque por hacerlo me regalaba un pan. Así que por ese amigo y por supuesto por el pan, caminaba media tarde. No me iba a escapar de sufrir las consecuencias de la emigración y también, por supuesto, de ser hijo de una familia campesina con un bajo nivel cultural. Llegamos a Maracay en abril de 1966. Perdería 4 a 5 años de formación educativa. Escogí la Universidad de los Andes, ULA, Mérida, para estudiar medicina. Ingresé en dicha casa de estudios en 1974, tenía 22 años. Conocí a Jimari Deroy, estudiante de medicina. Posteriormente se cambiaría a la Escuela de Letras y a media carrera nació nuestro primer hijo, Ángel José, hijo de estudiantes, hijo de un canario y una caraqueña, hijo de la universidad. Ingresé como médico interno por concurso en el Hospital Universitario de los Andes. En el posgrado de Medicina Interna en el 1983-85, en el HULA, Medicina Crítica en el 86-88 en la Universidad de Carabobo, así como el curso medio de salud público en la misma universidad. Después hice muchas cosas más, pero quiero destacar que las barreras condicionadas por la inmigración habían quedado atrás. Ahora era un médico con 2 especialidades y otros logros. Es la superación que lograron muchos hijos de inmigrantes canarios, algunos de los cuales llegaron incluso a los más altos cargos de la nación, hijos decididos a jugar un papel en la conformación de una nueva sociedad que para entonces daba pasos hacia el progreso. Durante los años que estuve en Venezuela, de 1966 al 2001, 36 en total, ocurrieron muchas cosas, muchos cambios sociales en ambos lados del Atlántico. Las Islas Canarias han pasado de ser una población pobre, agropecuaria, donde se trabajaba para subsistir, a ser una comunidad cuya principal riqueza es la actividad agrícola y el servicio al turismo. Además de pertenecer a una España que ya no es la de la década de los 50-60, cuando se sufrían las penurias de la posguerra, sino que actualmente es un país desarrollado, integrado a la Unión Europea. Ahora los problemas son otros, como es el de existir en una sociedad desarrollada de consumo, para lo cual el canario no estaba preparado, que ha cambiado su manera de vivir, de sentir,
ha introducido elementos existenciales bastante complejos. España y parte de Europa se han convertido en países atractivos para los habitantes de zonas relativamente pobres de África, Latinoamérica, algunos países de Oriente y de la misma Europa. Una parte importante del contingente de inmigrantes que han llegado a Canarias en los últimos años son venezolanos. Los canarios que decidieron echar raíces en territorio venezolano, formar una familia y trabajar para beneficio propio y del país, pronto verían a sus hijos egresar como profesionales universitarios o de diferentes carreras técnicas o incorporarse al trabajo agropecuario o muchas otras labores en el área urbana. Los descendientes de canarios ocuparán cargos como profesores de diferentes universidades, bufetes de abogados, arquitectos e ingenieros, destacados médicos en diferentes hospitales, etc. En la política llegarían a ser algunos de ellos hasta presidentes de la República. Javier Díaz Sicilia, en su libro Al suroeste, la libertad, y otros autores mencionan algunos personajes destacados de la sociedad venezolana, los descendientes de Canarios. María de la Concepción Palacios y Blanco, 1758-1792, madre del Libertador, caraqueña, hija de Feliciano Palacios y de Francisca Blanco de Herrera, esta última descendiente de familias canarias. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco, el Libertador. Este apellido Blanco, por rama materna, tiene la mencionada ascendencia canaria, específicamente del pueblo de Garachico, en el norte de Tenerife. En la plaza de este pueblo solo hay una estatua, la de su hijo más ilustre, el Libertador. Francisco de Miranda Rodríguez, Caracas 1950, Cádiz 1816, hijo de Sebastián Miranda Ravelo, nacido en 1721 en el puerto de la Cruz, Valle de la Orotava, Tenerife, Canarias. Casado con la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez de Espinosa, también de origen canario. Simón Rodríguez, 1769, para algunos 1771, Perú, 1854. Para algunos historiadores fue un expósito, para otros el mismo clérigo de nombre Alejandro Carreño fue su progenitor. Su madre, Rosalía Rodríguez, era hija de un propietario de haciendas y ganado descendiente de canarios. Andrés Bello, Caracas 1781, Santiago de Chile 1865. Desciende por todas las ramas familiares de 8 bisabuelos canarios. Rómulo Betancourt, Guatire, Venezuela 1908, Nueva York 1981. Hijo de Luis Betancourt, un inmigrante procedente de Tenerife, Islas Canarias, que formó una familia con la joven venezolana de ascendencia isleña canaria, Virginia Bello, nacida en Guatire. José María Vargas Ponce, 1778-1854, hijo de José Antonio Vargas Machuca, canario de la villa de Arucas de Gran Canaria, y de Ana Teresa Jesús Ponce, caraqueña. Este hombre, como ustedes saben, fue el primer rector de la Universidad de Venezuela y el primer presidente civil de Venezuela. José Félix Rivas y Herrera, hijo de Marcos José de Rivas y Betancourt, que era también de Garachico, Tenerife, y de Petronila de Herrera y Mariñez, caraqueña. Luis López Méndez, hijo del teniente de capitán don Bartolomé López Méndez,
natural de San Pedro de Dante, Tenerife, y de doña Petrona María Núñez de Aguras, nacida también en Tenerife, jurista y diplomático venezolano. Integró la comisión que viajó a Londres junto con Simón Bolívar y Andrés Bello. José Antonio Páez, 1790-1873, general patriota y presidente de Venezuela de 1831-35 y del 39 al 43. Uno de sus bisabuelos fue Juan José Páez, de origen canario. Carlos Sublet y Jerez de Aristigueta, 1789-1870, hijo de Antonio Sublet Piar, natural de Santa Cruz de Tenerife, y de Teresa Jerez Aristigueta Blanco Herrera. Fermín Toro, 1807-1863, tataranieto del primer marqués del Toro, nacido en Teror, Gran Canaria. Antonio Guzmán Blanco, 1829-1899, nieto de don Bernardo Blanco, natural de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, general y presidente de Venezuela, 1870-77, del 79-84 y del 86 al 87. Joaquín Crespo Torres, 1841-1898, nieto de don Antonio Torres, natural de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, general y presidente de la República de Venezuela, 1884-86 y del 94 al 98. Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, Cumaná, 1795, Berruecos, 1830. También conocido como Gran Mariscal de Ayacucho, tiene ascendencia canaria. José Gregorio Hernández Cisneros, Isnotú, Trujillo, 1864, Caracas, 1919. Es de ascendencia isleña por Hernández y por Febres Cordero. Su tatarabuelo, el herreño Antonio Febres Cordero, emigró a Venezuela con su familia en 1730 hacia la zona de Falcón. Rafael Antonio Caldera Rodríguez, San Felipe, 1916, Caracas, 2009. Tiene ascendencia canaria del pueblo de Las Nieves, Isla de La Palma. El exministro Reinaldo Leandro Mora, La Guaira, 1920, Caracas, 2013. Un abuelo nació en Arucas, Gran Canaria, lo cual él mismo mencionó cuando fue invitado a desvelar el busto de Vargas, que nació su padre también en el pueblo de Arucas. Otros, ya estamos terminando, ¿no? José Tadeo Monagas, José Gregorio Monagas, Manuel Piar, José Cayetano Carreño, Ezequiel Zamora, José Manuel El Mocho Hernández, Edgar Sanabria, Enrique Toledo Trujillo, presbítero Francisco Hernández. Familiares de canarios son también José Luis Rodríguez, el Puma, el trío Los Hermanos Rodríguez, los actores Javier Díaz Sicilia y Martín La Antigua, las actrices Carmen Julia Álvarez y Amalia Pérez Díaz, los presentadores de televisión hermanos José y Richard Hernández y Guillermo Fantástico González, los humoristas, el humorista Laureano Márquez, actualmente nació en Tenerife y vive allí actualmente. Tengo el honor de que a propósito de este trabajo hice un libro con el mismo título y Laureano Márquez accedió a hacerme el prólogo, ya lo hizo. Y la Miss Universo Bárbara Palacios tiene su abuela canaria. El reverso de la moneda, cita Javier Díaz Sicilia, está representado por canarios como Domingo Monteverde y Francisco Tomás Morales, que hicieron de Venezuela campo propicio para la tiranía, el crimen, la tortura, la venganza, el terror. Son ellos, con su inicuo proceder, los que indujeron al libertador Simón Bolívar a dictar aquel terrible decreto de guerra a muerte en 1813, que ha sido desde entonces un estigma para el gentilicio canario.
españoles y canarios contat. Volviendo a la génesis del pueblo venezolano y a esa mezcla del hombre blanco, el negro y el indígena, hasta originarse una infinita combinación de genes que se ha imbricado en la sangre en todos los tejidos del ser venezolano, ese hombre blanco el cual siempre se ha dicho que son los españoles. El español peninsular venía a las colonias a ocupar cargos políticos, militares y otros, pero no era el blanco más común en la sociedad venezolana. Tampoco generaron la masa de criollos que terminaron gestionando la economía del país y la guerra de independencia. Después de ver la cantidad de personalidades que ocuparon cargos relevantes en la sociedad venezolana, entre ellos varios presidentes, vería con justicia que el término la octava isla con el que los canarios han venido denominando a Venezuela cobrara más importancia, pues la tiene y merecida. Han sido los canarios los que han representado en forma mucho más importante a ese hombre blanco que se mezcló con el negro y el indígena. ¿Cómo no? El canario tiene genes españoles, pero también entre el 42 y 73% de los canarios actuales tienen genes bereberes de pueblos del norte de África, pues Canarias es una tierra sembrada en la costa de este continente, en la costa de Marruecos. De esos grupos étnicos bereberes descendían en parte la población guanche, la población originaria autóctona de estas islas. No me cabe la menor duda que esos genes bereberes de los aborígenes canarios viajaron a Cuba y Venezuela y han quedado formando parte de los pueblos de estas jóvenes naciones y que también se derramaron con la sangre y quedaron sembrados en la tierra de aquellos canarios que lucharon junto a los patriotas en la guerra de independencia de Venezuela. Arturo Ullar Pietri. La historia de mi país no se concibe ni puede escribirse sin que en ella ocupen largos capítulos los hombres de Canarias. Para terminar, unos versos del poeta gran canario de Las Palmas, Pedro Lescano, inspirado en la emigración de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y también de esas 2 décadas en las cuales hubo un proceso migratorio importante, 1950-60. Ese poema titulado La Maleta fue llevado a canción por un grupo folclórico y popular canario muy conocido, que es el grupo Mestizay, con el cual Serenata Guayanesa hizo un trabajo en su momento. Dice Pedro Lescano: yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada. 4 fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de pitera. Poema en prosa de mi autoría. Yo no soy poeta, escribo novelas, ensayos, pero poesía muy poco. Bueno, poema en prosa de mi autoría, dedicado a la ciudad de Mérida, la Universidad de los Andes, el pueblo de Ejido y su cordillera andina. Se titula Allí, en la cordillera de los Andes, Mérida. Allí, en las gélidas laderas, junto a la quietud de verdes y aterciopelados frailejones que lucen sus flores amarillas, donde habita el musgo que tapiza suelos pedregosos, al lado de cristalinos riachuelos, con el verde de lejanos pinares y difuminados grises de las montañas. En la cúspide de picos rocosos, adornados por coronas de nieve cristalina que atisban entre copos de nubes.
Allí, sobre las 5 águilas blancas, con plumas que atesoraba la isla Caribay, aquellas de don Tulio Febres Cordero. Páramos andinos que tantas veces crucé como estudiante de medicina de la ULA, siempre disfrutando del frío de las alturas y los bellos paisajes que ofrecía la cordillera. Allí, en las montañas que inspiraron a autores que unían sus cuerdas para armonizar melodías, en parajes de dorados trigales de Luis Alfonso Martos, del campesino de mi tierra y el tirajero que llora agua fresca de Hildebrando Rodríguez. Allí donde junto a mis pequeños hijos Ángel José y María Andrea y mi esposa Yimari, compartimos la mágica visión de lo infinito con nuestro insigne compositor y fraterno amigo Otilio Galíndez, aquel que le regaló a la Navidad venezolana su alma llena de parrandas, de música de parrandas y su poncho andino. Allí donde mi pequeño hijo Ángel José, con 5 años de edad, miró el semblante de un niño pobre paramero, le regaló su juguete más querido y conoció la felicidad que otorga el desprendimiento bondadoso. Allí donde mi amada esposa Yimari disfruta al transitar por el páramo las notas armónicas del grupo Raíces de Venezuela y expresa su felicidad con lágrimas que ríen. Con el compadre Miguel Ángel Bosch y su esposa Leida Gómez, un beso. Compañero desde las primeras clases de la abnegada carrera de medicina en la Universidad de los Andes. Juntos compartimos muchas veces, arropados por el calor de una fraterna amistad, la belleza de los paisajes andinos. El frío y silencioso Hotel Los Frailes, un delicioso almuerzo en la trucha azul, el mucubají, el tradicional chocolate y el calentado, costillitas de cerdo fritos con arepas de trigo, nata y queso ahumado de aquellos lares, donde los niños parameros con ponchos harapientos y pómulos colorados ofrecen lindos perros mucuchiceros. Allí donde el cóndor planea sin prisa sobre paisajes sublimes de la cordillera, donde el espíritu se siente libre para acompañar su vuelo, disfrutar de la quietud del entorno, de sus colores, del viento gélido, de la paz y el silencio que andan juntos. Allí donde yacen frías lagunas, donde alguna vez mi alma gozosa acompañará el vuelo del cóndor para extasiarse en la visión de lo sublime. Allí volveré a la tierra, mis cenizas bajarán en volandas del viento, pasarán sobre la escarcha de las praderas, sobre el monumento a la loca Luz Caraballo, hacia Mérida y Ejido se esparcirán y más allá hacia el infinito. Señor presidente, señores todos, muchas gracias. Gracias. Discurso de respuesta a cargo del académico doctor Carlos Guillermo Cárdenas, miembro correspondiente estatal. Doctor Luis Alfonso Rondón, presidente de la Academia de Mérida, colegas académicos, doctor Ángel Modesto Nasco García, nuevo miembro correspondiente extranjero de la Academia de Mérida, distinguida señora licenciada Yimari Teroy, señora vicerrectora académica de la Universidad de los Andes, señora coordinadora académica
de la Universidad de los Andes, es decano de la Facultad de Ingeniería, profesor Rubén Áñez, invitados especiales, señoras y señores. El retorno. Retorna Nasco a su tierra, su segunda patria, la tierra que le prodigó academia y familia. Regresa desde las lejanas tierras canarias, islas hermosas que se levantan en el lejano Atlántico oriental frente al imponente continente africano. Mis recuerdos de Nasco a principios de los años 80 fue del joven altivo, elegante, de hablar pausado y reflexivo. Ingresó al Hospital Universitario de los Andes como interno. Cursó la residencia de posgrado en la especialidad madre de las clínicas médicas, medicina interna. Se integró al grupo de médicos internos y residentes que labraron huella en el surco de la vida hospitalaria. Lucharon por la mejoría académica de los cursos de posgrado de las especialidades clínicas quirúrgicas. Fomentaron el diálogo con los servicios, promovieron publicaciones periódicas de divulgación científica y gremial, establecieron nexos con otras sociedades de hospitales universitarios nacionales, amén de promover el intercambio académico y asistencial. Allí destacaba la figura de Ángel Modesto. Su presencia era proverbial, sus modales de hombre culto y estudioso, respetuoso y cordial. Nasco mostró sus inclinaciones como escritor tempranamente. La inquietud impregnaba lo más profundo de su ser, espontánea y voluntaria. Las expresiones literarias en hojas sueltas y folletos de temas asistenciales. Aquel Nasco que descollaba años más tarde como escritor de pluma fina, era elocuente expresión de un talento que comenzaba a surgir. Nasco participó en aquella medicina que prodigiaba la condición humana del paciente en el sentido holístico, que consideraba al paciente en la concepción más integral, sin perder la profundidad de la especialidad, la medicina que promovió e impulsó el doctor Eloy Dávila Celis, maestro de la medicina interna. De esa promoción de médicos es Nasco, orgullo de nuestra Escuela de Medicina Interna y de la Universidad de los Andes. Ha llevado los signos y símbolos de la institución bicentenaria en lo más alto de la cima de los picos nevados. La vida no le fue fácil, ni le ha sido fácil. Su procedencia de familia campesina de La Palma, de Canarias, no fue óbice para el ingreso a la universidad y constituirse en el primer profesional universitario de su núcleo familiar. Fue la recompensa a la perseverancia y a la lucha constante de superación. A estas tierras andinas llegó con la maletica de sueños y esperanza y escasas monedas de bolsillo. Cuando obtuvo su primera especialidad como médico internista en la Universidad de los Andes y la segunda como médico intensivista en la Universidad de Carabobo, logró mayor apoyo de su familia y sus dos hijos, hijos de un inmigrante canario y de una caraqueña, Yimari de hoy, quien había comenzado los estudios de medicina para luego cambiarse a la Escuela de Letras en la Facultad de Humanidades. Con Yimari formó la pareja ideal, el médico, humanista, escritor y novelista, y ella, licenciada en Letras e Historia del Arte, apasionada por la cultura. Permitan ustedes remontarme a la Mérida que Nasco encontró a su arribo hace 40 años. La colectividad más refinada y exclusiva de estas tierras andinas, la más recóndita y la más mediterránea, la ciudad con la universidad más antigua del occidente, la universidad que primero fue republicana que todas las demás del Nuevo Mundo hispanoparlante, la ciudad de las primeras 7 provincias que sumaron su voz al grito de libertad, que le entregó al brigadier Bolívar lo más graneado de su juventud y de su haber material,
la ciudad de los 4 ríos musicantes como ninguna otra ciudad, aquella ciudad recoleta de vida deliciosa y armónica, con una universidad en el esplendor de su desarrollo académico, con 10 facultades y 2 núcleos universitarios, con institutos y centros de investigación en todas las áreas del saber. Esa ciudad que recibió hace más de 200 años a un fraile visionario que creó las bases para la futura Universidad de los Andes, Fray Juan Ramos de Lora, que fundó un seminario para el estudio de las letras y las matemáticas, la física y la astronomía, los principios religiosos de la fe cristiana para los niños pobres de la comarca, y que además fundó uno de los primeros obispados de la provincia venezolana, la ciudad que heredó el legado de notables escritores como Férez Cordero, Picón Sala, Picón Febre, Picón Lares, Quintero Parra, Nucete Sardi, Menotti Espósito, Chuecos Picón, Spinetti Dini, Humberto Tejera, Briceño Ferrini y otros tantos que alargarían estas palabras. Mérida, la ciudad de los libros en boca del académico Humberto Ruiz Calderón. Esa fue la Mérida que encontró Nasco hace 40 años. Aquellos días de un tiempo que no reconocerán los jóvenes actuales, perdidos entre el concreto armado que expanden las ciudades pensas de aquellos campos idílicos, más allá de la Albarregas, Liria, La Hechicera o la otra banda, con los cafetos y las naranjitas que magistralmente narró don Mariano Picón Sala en su viaje del amanecer. El libro Gotas del Recuerdo describe la personalidad de ambos desde la juvenil hasta la madurez profesional, la tradición de la vida adolescente al profesional sosegado y reflexivo, y la mujer apasionada por el arte y la cultura, la música y la poesía. Conjugar los intensos trasnochos y madrugadas de estudio con las veladas musicales de guitarras y canto que se transformaban en vocerío festivo no le fue extraño. Allí aparecía la figura académica del doctor Hildebrando Rodríguez, además de profesor universitario, cantautor y músico de cuerda y pianola, Luis Alfonso Martos, compositor y guitarrista zurdo, Orlando Morel, que por allí lo veo, que además de ginecostetra fue fundador del grupo Raíces, Pablo Camacaro, cuatrista, Héctor Valero, contrabajo, y Miguel Ángel Bosch, musicólogo y compadre de los Nasco de Heroy y también fundador del grupo Raíces. La aventura de llegar a estas tierras de América fue un desafío de riesgos incalculables para un adolescente. Venezuela y Cuba fueron tierra de promesa y esperanza para los inmigrantes canarios. El padre adelantó su viaje para abrir caminos, aunque recordando que caminante no hay camino, solo se traza al andar. La mente y personalidad de aquel joven veinteañero no era para quedarse de agricultor en La Palma Canaria. Su meta era el estudio y la formación intelectual, un profesional útil a la familia y a la sociedad. Desde Maracay, la ciudad de Arribo, miró a los Andes como destino para seguir la carrera de medicina. En la ULA se hizo médico, esposo y papá. La semilla daba frutos. Y ahora mi interrogante: ¿por qué aquel joven profesional que coronó la carrera con altas calificaciones, talentoso con 2 posgrados, que le abrían múltiples caminos y oportunidades, en el año 2001 decide regresar a la tierra de sus padres y ancestros? Presagiaba lo que ya daba avisos de advertencia sobre el devenir postrero del país. ¿Por qué retornar a la vieja Europa si en Venezuela una nueva tendencia de la izquierda llegaba al poder y Nasco la simpatizó, como muchos jóvenes? Al país llegó de 14 años, regresó a Europa a los 49, después de vivir 36 años en estas tierras. ¿Cuál motivación hubo realmente para su retorno a las Islas Canarias? Sea cual fuere la respuesta, Ángel Modesto
se ha realizado como médico y como escritor en aquellas islas, tierras de sus ancestros. La prolija obra literaria, fundamentalmente del género novela y ensayos, así lo testimonian. La incorporación de Nasco como miembro extranjero correspondiente a la Academia de Mérida es un hecho de singular trascendencia. Se formó como médico en las aulas de nuestra Escuela de Medicina. Se desempeñó como médico interno y residente de posgrado de Medicina Interna en nuestro Hospital Universitario de los Andes. Su vida profesional e intelectual ha tenido como asiento las Islas Canarias. Allí se desempeña como facultativo médico en el área laboral y continúa en su afán de escritor. Nasco, pródigo en libros publicados, Gotas del recuerdo, Entre bien y el mal, Depresión, Sueños de coma, Secuestro, Presagio de libertad, El inspector, Adopción, Luces de oscuridad, La otra cara de la luna, Simón Bolívar, Proceso de formación de un líder, El paso, Pinceladas de historia, Sabito I, Prevención de factores de riesgo coronario, y Sabito II, Prevención de factores de riesgo en accidentes de tránsito. Es bueno hacer la acotación que este libro ha tenido mucha difusión en Europa. Y por publicar Influencia en la inmigración canaria en la sociedad venezolana, Cartas a Ángel y Andrea, La universidad, Existir mientras pasa la vida, Pensamientos desquiciados, Pensamientos de ayer y de hoy, Víctimas de la represión franquista, Diego González y Ángel Fernando Tijera. Es cierto que estamos frente a un escritor con destacada obra que ha trascendido las fronteras y ha superado el arbitraje de la lengua. Nasco, al retorno a Mérida y a la casa de su familia merideña, durante la brevísima estadía habrá recorrido los sitios que marcaron su adolescencia y su vida estudiantil, su paseo por nuestra tradicional Plaza Bolívar, tal vez no tan hermosa como en aquellos tiempos, la catedral con sus naves centrales y la pintura que la adorna, el Palacio Arzobispal y el edificio del rectorado, tan señorial y imponente, el aula magna, el paraninfo de nuestra bicentenaria universidad. Ahora la pregunta, ¿cómo Nasco ha encontrado a Mérida? Tal vez ahora, ahora la pregunta, ¿cómo Nasco ha encontrado a Mérida? Tal vez golpeada por el tiempo y la desidia gubernamental, con menos alerones y tal vez menos cosas de las que se armaron en los tiempos, de los que se amaron en los tiempos pretéritos. La incorporación a la Academia de Mérida, el reconocimiento a su trayectoria como escritor amante de las letras, será una impronta inolvidable para su haber vital. Aquí está su universidad y ahora aquí está su academia. A manera de colofón, agradezco al señor presidente de la Academia y a los demás miembros de la Junta Directiva por designarme para responder la incorporación del doctor Nasco. A ustedes, distinguidos académicos, por la benevolencia de escucharme, a la distinguida audiencia por vuestra paciencia en este día tan especial, a su señora esposa, Gimari de hoy, distinguida licenciada en Cultura, Arte y Música, y a sus hijos, Ángel José, compañero de mi hijo Carlos Luis, y a María Andrea. Quiero hacer la siguiente acotación. Ángel José envió anoche y a tarde una bellísima carta a su padre, una lindísima carta a su padre. De verdad que a mí se me humedecieron los ojos al leerla, pero lamentablemente estamos desde anoche sin luz en mi casa y no pude bajarla. Y traté de bajarla unos minutos antes y no fue posible. Pero yo quiero enviarle a Ángel José todo nuestro cariño y nuestro afecto. Primero porque lo vimos crecer y desarrollarse antes de viajar a España, y luego por esa hermosísima carta que le escribía a su padre. Un honor en lo personal, la oportunidad de responder el discurso de incorporación del doctor Ángel Modesto Nasco García. Un honor, primero porque fue mi alumno, y segundo porque hay del maestro que no sea superado por sus alumnos. Además,
Me he enterado que Nasco será recibido por la Academia Nacional de Medicina para presentar su obra como médico escritor. Bienvenido, Nasco, miembro correspondiente extranjero a la Academia de Mérida. Muchas gracias. Número 6. Juramentación del doctor Ángel Modesto Nasco García. Doctor Ángel Modesto Nasco García, ¿jura usted, en nombre de Dios, la República y la Academia de Mérida, cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos como miembro correspondiente extranjero de esta corporación en un todo de acuerdo con las leyes y reglamentos que la rigen? Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la República y esta Academia os lo premie, si no, que os lo demande. Queda usted investido como miembro correspondiente extranjero de la Academia de Mérida. Felicitaciones. Punto número 8. Entrega del acuerdo de incorporación del doctor Ángel Modesto Nasco García. Entregará el señor presidente. Doctor Ángel Modesto Nasco García, le hacemos entrega en nombre de la Academia del acuerdo que lo acredita como miembro correspondiente extranjero de nuestra corporación. Muchas gracias, felicitaciones. Punto número 9. Entrega de publicaciones de la Academia de Mérida al doctor Nasco García. Voy a pedirle a la doctora María Teresa Celis y al doctor Rómulo Bastidas que por favor, en nombre de nuestra academia, puedan hacer entrega de las publicaciones. Doctor, hay una intervención musical aquí, después de la ofrenda poética, una intervención musical Doctor Ángel. de parte de sus amigos. Ok, está bien. Antes de la clausura. Punto 10. Entrega de la publicación del doctor Ángel Modesto Nasco a la Biblioteca José Vicente Nucete de la Academia de Mérida. Hará la entrega el doctor Nasco al señor presidente de la Academia. Bien, este trabajo se titula El Paso, mi pueblo natal, muy famoso últimamente por el volcán. El Paso, 1950-1970, pincelada de historia. Muchísimas gracias. Recibimos una foto para el alcalde. Ofrenda poética del doctor Hildebrando Rodríguez a la obra del doctor Ángel Modesto Nasco García. Realizará esta ofrenda poética el director ejecutivo de la Academia de Mérida, licenciado Ramón Sosa Pérez. Bienvenido a la Academia de Mérida, doctor Ángel Nasco. Médico y escritor aventajado, persona distinguida y muy formal. Tu ciencia es desbordante manantial que la salud del pueblo ha prodigado. Sabes curar con especial agrado, amas la vida y logras lo cabal, en todo tratamiento contra el mal que tu capacidad ha propiciado. La Academia te cubre con su manto y armoniza sus voces en un canto para expresar que está muy complacida. La vida es vida cuando no hay quebranto, y como tu saber es sacrosanto, aplaude tu valiosa bienvenida.
a la obra del doctor Ángel Modesto Nasco García, un poema hildebrandino con doble rima. Escritor de las alturas con creatividad extrema, has tenido como lema expresarte con holguras. Las meritorias figuras que pululan en tu mente, como un sol resplandeciente, te iluminan el camino, y vas en rumbo a tu destino en forma muy evidente. Nunca existirá tropiezo en ese paso triunfal, que ya a lo trascendental, sin permitir el receso, Ángel Nasco te confieso, que tu flamante escritura alumbra la noche oscura de los temas escogidos, y que elogios merecidos darán brillo a tu figura. Como médico impresionan tus amplios conocimientos, con básicos fundamentos que la cura proporcionan. Diariamente evolucionan en sentido positivo y quedan en el archivo de tu magistral memoria para enriquecer tu historia que con mística describo. Como escritor excelente es tu obra magistral, trajinada en lo formal y de manera consecuente. Siempre luces en vidente de las cosas que vendrán y las que aparecerán en el ambiente que vives, porque del cielo recibes la información que te dan. Con los dones que ya tienes vale la pena seguir, tratando de descubrir lo que nos causa desdenes. No hace falta que te entrenes en lo que vas a emprender, porque sabes responder con base a conocimientos que son valiosos cimientos lo que te saben hacer. Tu capacidad creciente te dará la dirección en cualquier otra visión que tengas en tu presente. Eres muy inteligente y luces con muchos dones que aplicas en reflexiones en bien de la humanidad y sientes la inmensidad en toditas las regiones. Te quiero felicitar por la labor trascendente que en favor de tanta gente has logrado realizar. Es tu trabajo ejemplar como figura del bien y sigue siendo tu andén ese rumbo que has trazado para que sea disfrutado y vivas en un Edén. Décimo primero, clausura de la sesión solemne.